Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Componentes, piezas para hacernos un reloj mod, un reloj personalizado, un reloj de estos que nos gustan porque no se parece a nada de lo que podemos encontrar en las tiendas. Y esta vez no se trata de cualquier Seiko mod, estamos ante un homenaje al que llamaban la Cantimplora, un reloj de buzo de la Segunda Guerra Mundial. En la intro he dicho homenaje y creo que se justifica, porque estamos ante una réplica exacta de la caja del Elgin. Creo que sí estamos ante un homenaje, ya que el reloj original dejó de fabricarse hace muchos años y ni siquiera estaba a la venta. Era un reloj de uso militar exclusivamente. La caja es impresionante, está hecha en acero quirúrgico 316L. Su superficie está tratada con chorros de arena que le da este aspecto satinado o mate. El cristal se trata de un cristal abovedado con tratamiento K1. Este tratamiento le otorga una resistencia a la rayadura parecida a la del zafiro, pero sin el inconveniente de ser tan quebradizo. Por último, su espectacular tapón protege la corona que se encuentra en su interior. Y comenzamos con el montaje, alojando el calibre NH35 fabricado por TMI Module, una filial de Seiko, montándolo en su soporte. Para el dial hemos optado por un diseño estilo Panerai que considero casa mucho con el estilo de reloj de buzo de aquella época, con índices y números arábicos muy legibles y con un alto contraste. Como podéis ver en el reverso, nos sobran 4 patitas de anclaje. Debemos retirar las 4 que sobran, las 4 que no corresponden al montaje de corona a las 3 en punto. Retiraremos estas 2 que están más cerca del marco del fechador, dejando la que está más alejada, más aislada. Utilizaremos este tipo de pinza que hace el corte más a ras de superficie. Como se trata de latón, se corta con mucha facilidad. Se pueden doblar alguna de estas patas, pero son muy fáciles de enderezar con la ayuda de unas pinzas. Eliminamos cualquier rebaba que pueda quedar para que el dial quede bien pegado al movimiento, quede lo más próximo posible para que no quede ninguna holgura. Esta distancia podría hacer que después al colocar las manecillas, estas pudieran rozar con los índices del dial. Eliminamos cualquier restos de viruta con la ayuda del soplador. Y después, simplemente aplicando presión, el montaje es extremadamente sencillo. A pesar de realizar las operaciones con guantes, siempre podemos dejar algún resto de suciedad en la superficie del dial. Retirar cualquier mota de polvo o suciedad, grasa o lo que sea que esté en la superficie es muy fácil con la ayuda del ródico. Ya lo he dicho más de una vez, el ródico lo limpia todo. Como siempre que trabajamos con calibres que tienen fechador, buscamos el momento exacto en el que se hace el cambio del día para que al colocar las manecillas ese cambio coincida con las 12 de la noche, el momento en el que no hay que darles de comer pollo a los gremlins porque si no se nos vuelven malotes. Como veis, esta operación la podemos hacer o bien con esta prensa especial para colocar manecillas, o lo podemos hacer con las prensas manuales, con la prensa manual, o bien con unas simples pinzas también se puede hacer. Tengo muchos vídeos en los que se ve que lo hago con unas pinzas. De hecho, es uno de los métodos que más me gustan. Llegados a este punto, también recordaros que esta operación se debe realizar con la lupa de relojero. Yo lo hago a ojo descubierto y por eso parece que estoy medio atontado. Si a esto le sumamos que ya estoy viejuno y mi vista no es lo que era, pues bueno, nos encontramos con que después me doy cuenta de que hay que darle más apriete al secundero y bueno, pasa esto, que le damos más apriete.
Buen momento este para limpiar las agujas y que queden relucientes. Comprobar tres cosas. Una, que las agujas alinean bien en las horas en punto. Segundo, comprobar de que no hay roces, no rozan entre ellas cuando giran. Y tercero, comprobar que el cambio del día se realiza justo a las 12. Tened también en cuenta de que los calibres NH35 y 36 son de los que llamamos movimientos de cambio lento de la fecha. Retiramos la tija porque llega el momento de introducir el movimiento dentro de la caja. Bueno, mejor dicho, la caja va al movimiento y lo introduce dentro de sí. Terminamos de alojar el movimiento que va a presión. Extraemos la corona porque ahora vamos a trabajar con ella y nos fijamos cómo va alojada en su posición más interna, en la posición de remonte manual, pues las medidas se deben tomar siempre en esa posición. Procedemos a insertar la tija, asegurándonos de que la corona queda en la posición 0, la posición más interna, la más cercana a la caja, la de remonte manual. Con la ayuda del pie de rey, tomamos las medidas de la cantidad de tija que hay que eliminar. Esa misma distancia la trasladamos a la tija y la marcamos. Eliminamos el exceso de tija con la ayuda de un alicate de corte, siempre dejando un poco más, pues lo que sobra lo podemos después retirar con una lima. De una forma más precisa, limamos en sentido perpendicular a la superficie de la lima para el desgaste de la tija y en un ángulo de 45 grados para eliminar las rebabas y de esta forma facilitar lo que es el enroscado en la corona. Para que la corona no se desenrosque de forma accidental, se puede utilizar adhesivo, sellador o en mi caso yo utilizo barniz, que también va muy bien, y después si quieres desenroscarla, pues simplemente haciendo un poco de fuerza desenrosca fácil. Es una buena práctica engrasar la tija con grasa de silicona para que, bueno, las operaciones de ajuste del movimiento sean más fluidas, sean más fáciles y, bueno, tampoco provoquemos desgastes. Con una ligera presión introducimos la tija y queda alojada. Una vez ya montada, solamente queda comprobar de que la corona pasa por las diferentes posiciones del sistema de setting, por las tres posiciones que tiene, y que en la posición más interior pues podemos hacer el remonte manual sin ningún problema. Veis cómo gira la rueda de carga del muelle real. Esta es la rueda de trinquete. Engrasamos el sello de estanquidad de la tapa trasera, que bueno, no es nada más que un aro tórico de goma, y la engrasamos con grasa de silicona. De esta forma mejoramos un poco más la estanquidad, aunque si no se hace tampoco pasa nada. Antes de cerrar la tapa, damos cuerda a tope, hacemos la carga de todo el muelle real a tope porque vamos a hacer un test en el time grapher, en el crono comparador. Como es de esperar, tenemos una línea totalmente recta y una amplitud buena.
El adelanto de 10 segundos al día también está muy contenido. Está dentro de los parámetros que da el fabricante en la tolerancia en cuanto a su exactitud. Pero hay otra posición tan interesante o más que la horizontal, que es la de corona hacia abajo. Esa posición es la que va a estar cuando nos encontremos andando o simplemente de pie. En esa posición el comportamiento del movimiento es espectacular, con lo que en un uso cotidiano en el que se van a combinar las dos posiciones vamos a obtener un buen resultado. Por lo tanto, no hace falta que toquemos nada. Dado que la tapa trasera tiene este anclaje tan particular que es incompatible con mi llave AXA, pues voy a optar por hacer el apriete con la pelota de goma. Ya que el fabricante de la caja nos declara unos 150 metros de resistencia al agua, es decir, unas 15 atmósferas, y dado que estamos ante una caja con un aspecto de reloj diver de buzo impresionante, yo no me resisto a hacer una prueba de hermeticidad, al menos sumergiendo el reloj. Recordemos que cuando llegamos a las 10 atmósferas de resistencia, eso ya nos permite ducharnos e incluso nadar con el reloj. En este caso, aunque la corona no vaya roscada, este protector que lleva tan particular sí que impide que se nos pueda abrir de forma accidental. Como podéis ver, la prueba de sumergirse, al menos en superficie, sí que la pasa perfectamente. Lo que no sabemos es a más profundidad si habrían problemas, pero en mi caso, como yo siempre floto como una boya, no hay ningún problema. Por último, lo vestimos con esta correa de lona o nylon de color negro o gris, según se mire, que le da un aire más táctico, más militar. Esta tiene un ancho de 18 milímetros, que es típico en relojes de esa época, en relojes ya vintage. Por último, mostraros el desempeño de su lume. Y bueno, para ser un lume chino, no está del todo mal. De hecho, si os fijáis, las manecillas tienen un poco más de rendimiento que el dial. Y eso tiene un poco de truco. Estas manecillas originalmente nos llegaron de color negro y no solamente eso, llegaron con un lume que daban ganas de reír por no llorar. Se les retiró la pintura negra y se les colocó un nuevo lume que da un mejor rendimiento. Toda esta operación la tenéis en otro vídeo que os paso el enlace por aquí arriba. El resultado es un Seiko Mod que rinde homenaje a los primeros divers que aparecieron en la Segunda Guerra Mundial. Un reloj que por su estética no te deja indiferente. Por último, unos consejos. Si os ha gustado, manos y pies para arriba. Si no os ha gustado, manos y pies para abajo. Comparte este vídeo con tu suegra y sobre todo con tus enemigos, así les producirás mucha envidia. Y por último, si te suscribes, solo te van a pasar cosas buenas.